Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre vamos a empezar a descubrirle una visión distinta de la ciudad y en esta ocasión les digo, y a ciencia cierta, que la van a descubrir sobremanera. Málaga, la ciudad que les rodea, y especialmente saludamos a todos los que nos ven a través del canal 51 de la TDT y especialmente también en Córdoba, en Sevilla, en Valencia y Madrid por las redes de cable de PTV, por supuesto por internet, en los 5 continentes. Le vamos a presentar a un invitado que nos puede hablar muchísimo. Yo en los previos hablábamos de los temas a tratar y me decía con no cierta razón, tenemos temática para un año con los temas que me estás diciendo. Pues de todo eso le hablaremos, pero antes saben ustedes que nosotros estamos empeñados en aumentar su calidad de vida y de alguna forma también que puedan optar a ella de una forma cómoda, asequible y especialmente comunicativa. Le vamos a enseñar el móvil que estamos sistemáticamente favoreciéndole para que sepan que puede ser suyo, con una cuota de 4,95 al mes y a partir de ahí un primer pago de 23,70. Si quieren hacerlo del tirón, para entendernos, de una sola vez, a tocateja traducido, 129,90 y pueden optar al mismo. Así que esto para los clientes nuevos. Y si tienen ustedes más de 2 años de vinculación con PTV Telecom, pues en un solo pago, 110 euros. Así que fácil, asequible y especialmente cómodo. Bueno, pues todo esto es algo que verdaderamente aumenta esa calidad de vida que hablamos, de una ciudad que se llama Málaga, y hoy le vamos a hablar de grandes proyectos, de pequeños proyectos, de proyectos en conjunto de ciudad, y además con la opinión, también la documentación, y especialmente el trabajo diario del decano del Colegio de Arquitectos. Antonio Vargas está con nosotros y le damos la bienvenida. Muy buena, Antonio, ¿cómo estamos? Hola, muy buena. ¿Bien? Bien. ¿Tenemos para un año con los temas que hablamos? O año y medio. Sí. Bueno, hay uno que quizá está muy en boga últimamente, que es la Plaza de Camas. Pero como hoy ya tenemos por fin una fecha ya de arranque del metro, si te parece, empezamos por el metro porque hay aspectos ahí donde no lo sabemos. Esto habrá que ver cómo el ciudadano también entra en comunión con esta nueva infraestructura, ¿no? Pero el metro en la ciudad, a partir de unos días, ya es una realidad. ¿Esto qué visión tenemos del tema? Bueno, porque es una realidad, es una nueva infraestructura, y sin duda vendrá a mejorar la calidad de vida a la que te estabas refiriendo de los malagueños y de las personas que se acercan aquí, que todavía le queda pasar alguna que otra vicisitud, ¿no? Hasta ponerse en marcha, hasta llegar a la Alameda, ¿no? Hasta el final de la Alameda y hasta terminar de ver la línea tercera. Y que bueno, y que al final también es la crónica diaria del desencuentro eterno entre administraciones y de zancadillas mutuas de unos con otros, ¿no? Que al final terminamos sufriendo pues todos los malagueños. Oye, ya has mencionado algo que iba como segunda pregunta. Claro. Ese desencuentro, ¿cómo se vive desde el Colegio de Arquitectos? Es decir, vosotros que tenéis una vocación de construcción ciudadana. Pues perplejo, o sea, pues porque ya no como arquitectos, como empresarios. Sí. Es decir, al fin de cuentas somos autónomos unos, sí, claro. Otros, hay gente ya, hay muchos que también han trabajado por cuenta ajena, pero otros son empresarios y han llegado a ser grandes empresarios, es decir, estudios con mucho personal a su cargo. Claro, no se concibe un negocio, una sociedad que va a gestionar más de 600 millones de euros entre 2 socios tan difícilmente avenidos, por decirlo de una manera políticamente correcta. No se concibe que después de 5 años estemos discutiendo si entramos por una zona o por otra del metro. Los proyectos se piensan y luego se ejecutan, pero no se están pensando sobre la marcha, porque es la mejor manera que se disparen los precios. Que se disparen los precios. Ya claro. Estamos hablando de un concepto económico. Claro. Más que de un proyecto estético, funcional, sino de la economía. Bueno, yo creo que a los arquitectos se nos ha asociado, y debe ser así, con un concepto de diseño espacial, de diseño estético, estabas tú diciendo antes, funcional, pero tenemos una responsabilidad económica importantísima en las decisiones que tomamos, que no siempre, si quiero voy a hacer una cierta autocrítica, no siempre lo hacemos lo suficientemente bien o somos suficientemente conscientes, pero sin duda el cambio en el paradigma arquitectónico que ha introducido esta crisis es que tenemos que ser más conscientes, más responsables de las decisiones
de las consecuencias económicas que hay detrás de nuestras decisiones. Y claro, la arquitectura va a ser muy distinta en los próximos años, y ya muchos también habíamos pensado de antes que, bueno, que es que las cosas tienen consecuencias económicas, que las cosas cuestan mucho trabajo conseguir el dinero para pagarlas y cuesta mucho dinero luego recuperar el dinero que se invierte. Entonces, las cosas hay que pensarlas con un poquito de cabeza también en este sentido. Vamos a ir viendo imágenes precisamente del metro. ¿Se acuerdan ustedes? Nos remontamos ya a bastantes años. No vamos a decir 10 años, pero casi, hablamos aquello de tuneladora, muros pantalla. Aquello fue un debate que invadió la ciudad. Absurdo. Pero me decir, absurdo, es decir, porque hubo un momento en el que yo ya había perdido la cuenta. Ya no sabía si las tuneladoras eran de izquierda y los muros pantalla de derecha o viceversa. Yo estoy operado de la espalda. A mí me lo explicó muy claramente el médico. Y me explicó cómo era la operación. Y ahora me dijo, y ahora tú te lo piensas, si quieres te operas, y si no, no te operas. Pero lo que no estaba dispuesto el médico, y con toda la razón del mundo, es que yo entrara a discutir cómo me iba el hombre a abrir en cana por la barriga a operarme. Quiero decir que hay decisiones donde la participación está restringida a las personas que van a tener la responsabilidad sobre las obras o sobre los hechos finales. Entonces, yo ahora mismo no les sabría decir si es mejor la tuneladora o el muro pantalla. Si tengo que tomar la responsabilidad, lo que procuraré es elegir a las personas más capacitadas para tomar esa decisión. Una responsabilidad política, quien sepa. Dice, pero ahora yo quiero la tuneladora, es que son eran unos para el otro. Yo no sé cómo es el subsuelo de Málaga, y lo estoy diciendo, el subsuelo de Málaga, para hacer además este tipo de obra en concreto. Sí, hemos visto que ha habido tramos incluso que quizá por economía se han ido a la superficie, ¿no? Se han ido a la superficie, que hemos hecho los muros pantalla, que en otros hechos como se ha podido hacer. Y esa es mi opinión, es decir, como una persona que creo que tengo una cierta cualificación técnica. Claro, llevar esto, con todo el respeto del mundo, pero llevar esto al debate de asociaciones vecinales, no. Mire usted, ¿la obra va a ser molesta? Sí, va a ser molesta. ¿Sería menos molesta con la tuneladora? Sin duda. ¿Se puede hacer la tuneladora? Pues mire usted, no lo sé. ¿O se puede hacer el muro pantalla? Pues no lo sé. ¿Cuesta uno más que otra? Pues también hay que ajustar un poco las molestias a las posibilidades económicas. Pero convertir esto en un debate, así como hay otras cosas que en cambio sí tienen que ser llevadas a la consulta, hay otras cosas que no. Por eso te digo que esto ha sido un absurdo. Con los plazos iniciales, el metro hubiera arrancado, y vemos imágenes de las pruebas de hace unos días, con los plazos iniciales hubiera arrancado el proyecto, la realidad ya del metro, en época de bonanza. Ahora le toca arrancar en época de crisis. ¿Esto puede marcar el devenir? Hombre, yo creo que eso está marcando el devenir. Está marcando la discusión sobre la línea 3. Y vamos a ver, y hay algo que hay que poner de manifiesto. O sea, la línea 3 es condición sine qua non, no porque lo ponga la Consejería, sino porque lo pone el Banco Europeo de Inversiones como condición para que sea rentable o tenga la rentabilidad que le han previsto la actuación del metro en su conjunto. Se organizan operaciones de transbordo entre las distintas líneas y funciona, ¿no? O funciona hasta donde puede funcionar. Hay otra parte que hay que seguirla pagando con el dinero de todos nosotros. Entonces, claro, en esta situación económica la situación es peor, y parte posiblemente de las discusiones que estamos teniendo sobre si la Alameda por arriba, la Alameda por abajo, si quién peatonaliza, son al final discusiones económicas de tiempos de crisis. Claro que son, por eso lo está marcando. Luego ya quizá lo que no sabemos son todas las cartas con las que juegan todos los jugadores. Ahí veíamos justamente dentro de este vagón de metro, llamado también Jávega, un guiño a ese arte de pesca de la ciudad. Digo arte de pesca porque recuerdan ustedes que el ojo de la barca de Jávega, y digo bien, de la barca de Jávega y la Jávega en la red. No hemos entendido claramente. Perfectamente. Que si no después me llega la gente de la MAS y me dice que lo he dicho mal. Y además tenemos que ser ciudad con vocación marinera porque ahí tenemos rebalaje desde hace miles de años. Lo veían ahí, esa línea nos va a comunicar cómo va a funcionar esto, para que ustedes lo entiendan. De Martín Carpena hasta la estación de Renfe María Zambrano, que se llama Estación El Perchel, ahí hay una línea de ida y vuelta constante, y tendrán que hacer transbordo justamente en esa estación Perchel, que les llevará, si quieren, hasta la zona de la ampliación del campo universitario de Teatino.
se han situado y es lo que tendremos de momento, una red de metro como todo. Cuando creció y empezó a surgir en Madrid a principios del siglo XX, ¿no? Pues son 4 caminos, ¿no? Y poco más, y ya siguió creciendo. Tendremos que convivir con esa obra, es decir, no se para la obra, pero sí se pone en marcha algo que en un principio, recuerdo, y lo recuerdan ustedes aquí a Enrique Urquijo, cuando un servidor le hacía esta pregunta, bueno, y si hay una parte que no se va a poner, las cocheras están en un punto, se ha empezado a abrir la obra por otra, se pondrá el metro en parte. No, eso ni se plantea, se va a poner todo de una vez. Bueno, pues hemos visto a la vuelta de unos años que al final de una vez no es, y especialmente comunica sectores de la ciudad que sí tienen mucha población, pero son fundamentales esos sectores. ¿El metro está diseñado para la ciudad del siglo XXI que es Málaga? Bueno, comunica 2 sectores que son populosos, ¿no? Cabría preguntarse si la ciudad tiene tamaño para necesitar imperiosamente un metro. Pero es cierto que los proyectos a veces se hacen en época de crisis y se ejecutan en época de bonanza, y también al revés. Ya este ha pasado, se ha hecho en época de bonanza, se ejecuta en época de crisis, y ya no me refiero solo a la financiación del metro, sino a las expectativas de crecimiento de la ciudad. Se hacía un metro con una... Bueno, es que el plan de la costa occidental, por poner el ejemplo extremo, ¿no?, planteaba multiplicar por casi 2,5 la población de lo que era la costa occidental de Málaga. La ciudad de Málaga tenía unas proyecciones de crecimiento que a lo mejor no eran ni siquiera razonables, ni lógicas, ni deseables, pero se trabaja con estas expectativas. Bueno, quizás la viabilidad, no la viabilidad, quizás digamos la necesidad imperiosa del metro se retrase, digamos, ¿no? Pero también hay una cosa, tenemos que acostumbrarnos a usar el transporte público, y el transporte público se usa cuanto más cómodo sea, más facilidades tenga y también más barato, ¿no? Claro. Y entonces hay momentos en los que se hace. Bueno, quizás ahora en época de crisis nos lo plantearíamos, pero hay que tenerse consciente de que estábamos hablando de que esta decisión se toma en un momento de gran bonanza económica, con unas expectativas de crecimiento de la ciudad muy importantes, con un convenio entre las 2 administraciones, la regional y la local, y con el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, ahora mismo lo que tenemos es que explotarlo, porque ya es una realidad, explotarlo de la mejor manera posible. Sin embargo, nadie dijo hay que llegar al parque tecnológico, y se queda 1 kilómetro. El parque tecnológico tiene un problema desde el punto de vista de la explotación del metro. Como reflexión particular, seguramente alguien más experto me podría corregir, pero a mí se me ocurre que tiene un problema, que es que los flujos de tráfico con el parque tecnológico son muy puntuales. Es decir, a la universidad se está entrando y saliendo más o menos a todas horas, por la carretera de Cádiz se está entrando y saliendo más o menos a todas horas. El parque tecnológico se entra en hora punta y ya no se sale, y y se vuelve a salir en hora punta de salida ahora, y luego ya no vuelve a ver. Entonces, en este caso es una inversión muy costosa, entiendo, para un periodo de tiempo de explotación en el día reducido. Entonces, yo creo que quizás ahí puede estar los límites de explotación. Efectivamente, queda solamente 1 kilómetro, y quizás el kilómetro más barato para hacerlo. Claro. Pero yo creo que ahí es donde puede estar un poco la explicación del asunto. Hay una cosa que tendría que apurar la ciudad y hacerlo cuanto antes, que es el tema luego de la coordinación entre el transporte de autobuses y el transporte del metro. O sea, eso no es un problema si tú tienes perfectamente coordinado que cuando llega el metro sale una lanzadera que te lleva al parque tecnológico. Y con el billete, pues como existe en todas las ciudades, o en casi todas las ciudades europeas, con el billete, no del metro ni del autobús, sino con el billete del consorcio de transporte, usted se monta y se baja en su destino. Y entonces de esa manera es mucho más ágil el transporte y mucho más rentable. Sería bueno que no hubieran contado eso ya, ¿verdad? Desistir. Bueno. Es que hay un problema que tiene también, es que me parece que hay una competencia entre el metro y la empresa de autobuses, que habrá el momento en el que tendrán que terminar por ponerse de acuerdo, claro, por bien de todos, incluso de ellos. Claro. Bueno, pues lo iremos viendo. Pues, en la lógica que aplicaba Antonio Vargas, decano del Colegio de Arquitectos, en cuanto al flujo
de ciudadanos que trabajan, entran y salen del Parque Tecnológico, pues fue una explicación similar, pero la inversa a la que se nos daba con respecto al Martín Carpena, ¿no? Que era la justificación para evacuar de allí a miles de personas que van una vez en semana, quizás, o menos, a un partido, ¿no? Y son 11.000 en un momento dado los que pueden entrar aproximadamente. Bueno, habrá que seguir la pista, porque desde luego aquí, y lo que hay que ver la salud, lo que queremos todos es que funcione, ¿eh? Pero especialmente, como decía el decano, hay que planear, hay que proyectar, hay que ejecutar, pero no todo mezclado, ¿eh? Eso es muy peligroso. Algo parecido, muy parecido en cuanto a estos tiempos que hablamos y al final de discusión, de confrontación, vamos a ir a la Plaza de Camas, vamos a ver imágenes precisamente de la Plaza de Camas, que está ahora mismo también, bueno, pues en una situación de conclusión, pero que no termina de convencer. Vamos a mostrarle también imágenes de archivo para que se sitúen. Al final la plaza ha quedado de esta forma y lo curioso es que estaba proyectado así, que ahora veremos también planos en definitiva. Pero hay una discusión que a qué obedece. El ciudadano ahí se pierde. ¿Cómo podríamos resumirle la situación de la Plaza de Camas? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es la eterna historia de esta ciudad. Antes hablábamos con el metro, pero ahora es la Plaza de Camas, ¿no? Y además da igual quiénes sean los actores de la obra, termina siempre siendo la misma, que es un poco la improvisación. La Plaza de Camas se sabía que se tenía que hacer, o sea, era una realidad. Se habían demolido un conjunto de edificios que ocupaban ese espacio, se había quedado uno en medio, no se sabe bien por qué, ¿no? Y se había puesto un mercado provisional. Bueno, desde el momento que demolemos esto y ponemos el mercado provisional, que es provisional, pues sabíamos que teníamos que hacer una plaza. Otra cosa, como decían los vecinos del entorno, y además con mucho acierto, decían, para ser provisional lo están haciendo muy bien. Sí. No, yo sostengo que en Málaga todas las obras son provisionales el día que se tiran. Entonces, bueno, pues esto ocurre ahí. Bien, pues perfecto, pues ocurre. Hay un momento que el mercado se va y no sé, el mercado provisional pues no se lo llevan. Y yo entré en una situación de deterioro, de degeneración, de degradación, y los vecinos reclaman lo que es lógico, que se lo hagan. Y ahora se hace la plaza. Y se hace la plaza además con un encargo en poco tiempo, ¿no? Es decir, bueno, pero se hace la plaza. Y se da lugar a un resultado de proyecto bastante parecido al que ahora mismo tenemos. Bueno, que el Colegio de Arquitectos recurrió ante gerencia, nos entrevistamos con los responsables políticos, le dijimos que eso no era la forma, que tenía que existir un concurso, que tenía que haber un estudio del espacio urbano. Ese espacio no es un espacio estudiado, no es un espacio construido, es lo que ha quedado después de tirar las casas que había que tirar, porque funcionaban mal, porque estaban en ruinas, por lo que fuera, ¿no? Entonces, primero se estudia el espacio, se define el espacio, se ve qué edificios se van a construir, algunos se harán ya, otros harán cuando se pueda. Tenemos ahí la discusión de la Casa de Hermandad y de la ampliación de Fusionadas y la ampliación del museo, y bueno, y luego se hace el proyecto. Pero todo eso no, se hace simplemente la obra de urbanización, yo entiendo que con mal tino. Y luego se empiezan las obras. Y ahora resulta lo que sale. El proyecto se cambia por el camino, pero no se cambia sustancialmente. O sea, lo que había en el 2012 y le enseñan a los vecinos es básicamente lo mismo que también le enseñan en el 2013. Vamos a verlo, porque tenemos los planos precisamente, lo vamos a ver 2012 y 2013 respectivamente, y así nos hacemos una idea. Aquello del debate ciudadano, de si la ciudadanía ha participado o no, siempre nos lleva una incógnita, pero el plano era este precisamente. Ese es el del 2013, ¿no? Y en el 2012, fundamentalmente la diferencia, hay un cambio en el dibujo del pavimento, ¿no? Que los que somos muy finos, ¿no?, lo solemos apreciar porque nos vamos fijando, el ciudadano pues a veces se da menos, y en el 2012 pues las jardineras pues estaban ordenadas, en lugar de estar en una trama, pues unas se juntaban más y otras se separaban, ¿no? Aspecto visual prácticamente igual. Aspecto visual muy similar.
¿Quizás habría quedado esto mejor? Pues quizás habría quedado esto mejor. Pero a partir de esto, de que esto ha quedado, como ya lo hemos visto todo, y no vamos a hacer leña del árbol caído, ¿no? Yo creo que el problema de cómo ha quedado era un problema hasta el viernes de la semana pasada. A partir del viernes de la semana... sí, de la semana pasada, el lunes salió la noticia, ¿no? De esta semana. De esta semana, a partir de esta semana, el problema es un problema mucho más grave, que es la pérdida de 660.000 euros para la ciudad de Málaga, de subvención, justificado en este cambio y en esta falta de participación ciudadana. Y eso es verdaderamente... Se pierden. Bueno, eso es lo que nos ha dicho el ayuntamiento, y eso es lo que además ha afirmado rotundamente Pedro Marín, el director de Lomao, que parece ser que es quien tiene que tramitar esta subvención o justificar esta subvención ante Europa. Y ha dicho que la falta de participación ciudadana y los cambios introducidos en el proyecto, pues además, echándole la responsabilidad al director de las obras, ¿no?, pues hacen injustificable la subvención. Pero hemos visto los planos, tanto cambio no ha habido, ¿no? Yo entiendo que no, o sea, entiendo que no. Bueno, antes de venir para acá me he pasado por otra plaza que se ha hecho también dentro del mismo proyecto de Urbal, ¿no?, que ha gestionado de Lomao, ¿no?, pues la plaza del Sojo, ¿no?, la última que han inaugurado, ¿no? Sí. Pues mire usted, exactamente igual que lo que hay en los planos, pues no hay, pues no es. ¿Ha faltado participación ciudadana? Yo no he estado quien no ha tenido participación ha sido el Colegio de Arquitectos. Entonces vamos a decirlo, que somos ciudadanos, y además ciudadanos, tengo que hacer una reivindicación, ciudadanos cualificados. Nosotros Lomao no nos ha llamado para preguntarnos, él ha convocado su asamblea ciudadana, que no sé exactamente cuál es el criterio de convocatoria, ¿no? Lo ha cogido, lo ha convocado, y en el 2012 le enseña a unos vecinos con una representatividad, no sé cuál es, ¿no? Le enseña, seguramente son representativos, pero yo no lo pongo en duda, le enseña un proyecto, y en el 2013, en la misma página, en la misma Asamblea Ciudadana, ahora de 2013, la 7ª Asamblea Ciudadana, presenta ese cambio que aparece ahora, ese plano del 2013, que es el plano que ahora se ha ejecutado. Por tanto, según la propia entidad del Ayuntamiento de Málaga, que tiene que justificar la participación, según su propia página web, ha habido participación. Otra cosa es que los vecinos, determinados vecinos, no se hayan enterado, no hayan sido convocados, o cuando se les ha explicado el proyecto no entendiesen qué es lo que se les estaba explicando. Pero esa participación, según el propio documento, los propios instrumentos que utiliza Lomao, estaba ahí. Lo digo esto porque yo estoy indignado como ciudadano de perder ese dinero. Hombre, clarísimamente. Esperemos que haya algún mecanismo de emergencia y no se pierda ese dinero, porque no, nos enteraremos en días sucesivos, ¿no? Si lo hay o no lo hay. Es que realmente yo no quiero hacer una defensa corporativa. Además, quien ha dirigido esta obra ni siquiera, o sea, no es arquitecto. O sea, que si en estas luchas corporativas además es de los malos, ¿no? Es un ingeniero. No es hacerlo. Pero echarle la responsabilidad, como se le ha echado al director de obra, el director de obra ha cambiado el proyecto. Eso es indiscutible. Pero que el ayuntamiento era consciente, por encima del ayuntamiento, ¿se era consciente de que se había cambiado? Está recogido en la página web de quien tiene que hacer esa justificación. Por tanto, si no se podía cambiar el proyecto, se tenía que decir. Y si se podía cambiar el proyecto, pero había que tramitar ese cambio ante Europa, se tenía que comunicar. Al director de obra le corresponde hacer la obra. Y muchas veces cuando se hace la obra, por determinadas circunstancias, hay que cambiarla. Hay que cambiar. Pues porque la obra el proyecto se ha hecho con precipitación, porque te han hecho el encargo como se hizo en ese momento, o así se nos explicó, con solamente un mes porque no había más tiempo, por lo que sea. Entonces ahora echarle la culpa al muerto, digamos, ¿no? Pues mire usted, esto no es así. Yo creo que aquí lo que se está intentando es justificar que la plaza ha quedado mal, que eso no tenemos ninguna duda en nadie, ¿no? Y estamos intentando hacer esta jugada. Y desde luego el comportamiento para salvar un poco la cara, ¿no?, en este caso, de los responsables de justificar esta subvención, diciendo que esto es injustificable, que yo
como técnico no lo puedo hacer y no lo puedo soportar, eso es cuanto menos, diría que casi infame. Bueno, pues a ver cómo termina este capítulo o este serial, porque me da la sensación de que no es el último capítulo, ¿eh? Me da la sensación. Aquí tiene que haber algo más y sobre todo alguna justificación cara al ciudadano, porque 600.000 euros son 600.000 euros. Es que ninguno de nosotros lo ganamos todos los días. Es decir, que es que 600.000 euros suponen ¿Dónde muchísimo. hay que firmar que no lo ganamos? 600.000 euros es que suponen muchísimo esfuerzo económico para una ciudad conseguir 600.000 euros para gastárselo. Hombre, de entrada, como para, haciendo una regla de 3 rápida, es 1 euro de cada malagueño, ¿no? Alguno más, a lo mejor. Alguno más, depende de los que contemos. Pero yo no me doy cuenta así. Es decir, para que un estudio de arquitectura tenga 600.000 euros de beneficio, tiene que tener aproximadamente 3 millones de euros de facturación. Imaginaros que una empresa tiene que tener 3 millones para tener. Estamos hablando de un 20%, o sea, de rentabilidad. Sí, claro. Dice. Pero a su vez tiene que ser responsable de aproximadamente 60 millones de euros de inversión. Es decir, para tener 600.000 euros un ciudadano para gastarse, tiene que haber generado una actividad económica de 60 millones de euros. Es lo que ha tenido que generar Málaga. En este caso es la subvención, pero bueno, es lo que tenemos. Para que se ponga esta justificación y perdamos este dinero por no reconocer simplemente, mire usted, que hemos hecho las cosas mal, que han salido feas, ¿no? Pues si han salido feas, terminen ustedes con esto y si quieren la arreglan. Cabría ahora la siguiente discusión, que es que si no hay ahora otras prioridades mayores en la ciudad que actuar sobre la plaza de Camas, ¿no? En sitios de que no es que estén ni bonitos ni feos, sino es que simplemente no están urbanizados, bueno, y que tienen carencias importantes. Nos vamos, quizás cumpliendo esas características, nos vamos a ir a un punto muy cercano, ¿eh? Porque hablábamos de año y medio, yo creo que vamos camino de 2 años y medio, de programa me refiero, porque los temas son abundantes y además están escuchando ustedes quizás declaraciones que nadie le cuenta, porque efectivamente, verlo desde la perspectiva técnica enlazada con la económica, la verdad que no nos lo cuentan todos los días de esa manera. Además me ha gustado la forma que ha hecho las cuentas, me quedo con ella, incluso es mucho mejor que la que yo planteaba, ¿eh? Guadalmedina, simplemente esa palabra, es mucho en Málaga decir Guadalmedina. Vamos viendo imágenes de un río que lo tenemos ahí, Guadalmedina, el río de la ciudad, y el río de la ciudad, y que hemos querido traer por aquello de la añoranza, ¿no? De la falta de caudal, ¿eh? Hemos querido traer de aquellas ocasiones en las que el limosnero desembalsa agua y a partir de ahí pues hace su función, pero el resto del tiempo está seco. Es una brecha en la ciudad abierta y además con este pasillo que ven a la derecha, justamente inversiones que se han hecho que están inutilizadas, por ejemplo. Sí, no se terminan de poner en valor. ¿Qué ocurre aquí? Primero usted que cuesta la cuenta, no recuerdo, creo que eran 600 millones de euros, es una cuenta importante y es una cuenta importante, vamos a seguir en términos económicos, que no genera plusvalía. Es decir, siempre se pone el ejemplo. Valencia ha sido capaz de... Sí. Valencia ha sido capaz de, pero también Valencia... El cauce del Turia. El cauce del Turia ha sido capaz de, pero el Turia tenía un problema que había que resolver y que desviar por otro lado, por necesidades de la ciudad, y luego además había una posibilidad de generar plusvalías urbanísticas importantes alrededor del Turia. No se hace todo con las plusvalías, pero lo hay. Aquí, pues que esto cuesta un montón de millones de euros, y que hay que tomar una decisión política, y si eso es lo más grave, o si esa es la decisión. Mientras tanto, periódicamente lo sacamos a debate, ¿no? Como la serpiente de verano, ¿no? Como la torre de la catedral, ya que estamos hablando, pues siempre aparece... Si sacamos ese tema, tenemos temas. Tenemos temas, pero, a ese le quedan aproximadamente 3 semanas. Suele salir a principios de agosto. Entonces, dice, y aquí está, la última vez que salió, no recuerdo exactamente, sí, serían unos 3 o 4 años, ¿no? Ya estábamos entrando en un periodo, de crisis, y se saca el tema pues porque se ha hecho un estudio que dice lo que todos sabíamos, cuál era la capacidad del cauce, y dice también pues lo que todos sabíamos, que si la presa la mantienes vacía, pues puedes reducir la capacidad del cauce, y si la desvías por otro lado, pues también puedes reducir la capacidad del cauce, y si no lo haces, pues que a ver qué haces con el cauce, porque tienes que tener un periodo de retorno y una seguridad en la ciudad, que es lo que hay. Y entonces, como había que hacer algo,
pues, y todas las administraciones tenían que dar la cara de decir, ya se puede hacer algo, vamos a hacer algo, pues se hizo un concurso, sabiendo todas las administraciones, creo yo, que se acababa, el asunto se acababa en el concurso, porque no había dinero ni previsión de buscarlo. Pues ya está. Mientras tanto, pues tendremos que seguir viviendo con esa situación, mientras que no estemos en una situación de bonanza económica para sí, pero periodo de bonanza, algunos hemos atravesado desde el siglo XIX, que estamos hablando del Guadalmedina. Sí, posiblemente lo que tendría que tener la ciudad es un acuerdo claro de el día que haya dinero lo vamos a hacer, ¿no? Ese acuerdo no existe. Pero ese acuerdo no existe porque esto es un magnífico campo de batalla pues para seguir. Por bueno, digo que no existe porque lo que vuelve a ser de las cosas absurdas de esta ciudad es que convocas un concurso, sale un resultado, que no lo valoro, ni mejor ni peor, sale el que sale, con un comité de expertos, con todos sus perejiles, ¿no? Como se dice, y decide que el cauce va, creo recordar que era sin Bóveda. Y unos meses después, desde la alcaldía, pues se dice, ya, pero no hay que renunciar a embovedarlo. No le quito tampoco, ni le doy ni le quito la razón. Lo único que me parece es absurdo hacer un concurso y determinar que ha ganado una propuesta que dice que no hay que embovedarlo para luego decir que no. Lo contrario. Pues entonces existe la pregunta tuya. ¿Existe acuerdo? ¿Existe consenso? Pues no. Acabamos de romperlo. Bueno, pues seguiremos por lo que nos está contando, pues la visión puede ser más optimista o menos optimista, pero la realidad hay que tomarla y el toro afrontarlo siempre por los cuernos, ¿no? A partir de ahí, el Guadalmedina está, el Guadalmedina existe y el Guadalmedina es algo que el ciudadano también requiere que tenga un uso público y que si somos también una ciudad turística habrá que tener ese elemento acondicionado a la perfección también si lo que queremos es vender turismo, ¿no? Sí, bueno, eso también es una alternativa, digamos, menor respecto a las pretensiones del proyecto que ganaba, metía por ahí la línea 3 del metro, sí. Que ya no va por ahí. También ponía un rascacielos, esto es muy propio del autor del proyecto. Bueno, era más ambicioso. Bueno, a lo mejor también lo que tenemos que plantearnos en la situación económica en la que estamos es que desde luego lo que tiene que estar es decente. Y decente es que hay que limpiarlo y que hay que mantenerlo y que incluso a lo mejor lo que habría que hacer es un nuevo concurso con unas premisas muy claras. Mira, esto es, aquí gana el que dé la solución más decente y más barata, ¿no? O digamos, por hablarlo con un lenguaje coloquial, que quien no es técnico en la materia se entienda, ¿no? Y además que se agradece, y la audiencia siempre agradece que haya traducción simultánea. Bueno, vamos a Guadalmedina y nos adentramos en el Mediterráneo, que ahí tenemos varios frentes. Nos vamos a ir primero hacia la zona de Poniente, a Raijanal, una zona de gran debate también, donde la ciudad ahí ha encontrado un conflicto, el Málaga Club de Fútbol también se suma a ese conflicto. Tenemos imágenes ahí en pantalla. La ciudad, Raijanal, la palabra Raijanal, ya cuando salió de primera hora era una gran desconocida para Málaga. Esto, y hablábamos antes del Guadalmedina, decía, y este debate que surge en la ciudad, ¿esto ocurre en todos sitios? Pues yo creo que en todos sitios crece nada. O sea, pero aquí tenemos los malagueños siempre la tendencia a decir, es que nosotros somos peores, ¿no? Incluso hay además algún que otro dirigente político que tiende a decir, esto si fuera en otra ciudad no pasaba. En todos sitios pasa igual. Vamos a no engañarnos. Bueno, o en todos sitios, o en muchos más sitios pasa esto. En otros sitios las cosas se hacen, se hacen mejor. Raijanal es un problema desde los años 80, ¿no? Es decir, empieza como un tema de una marina, vinculado al desarrollo hotelero que Málaga había perdido, como si hubiéramos perdido algo que tuviéramos antes. O sea, le había perdido. Es curioso cómo se confunde en estas reflexiones sobre ciudad lo que es la ciudad, la pérdida de la ciudad, con la pérdida del poder de quien dirige la ciudad. O sea, cuando dicen Málaga, es que perdimos los hoteles. Cuando la independencia de Torremolinos en el 88. Yo no perdí nada porque no tenía nada. O sea, los hoteles siguen estando en el mismo sitio, las playas siguen estando en el mismo sitio, y si yo quería ir a los hoteles o a la playa, sigo pudiendo ir a los mismos hoteles y las mismas playas que había. El responsable político, entonces, y el de ahora, pues antes tenía, digamos, control sobre un parque hotelero, sobre un determinado sistema productivo, y ahora no lo tiene. El ciudadano, las cosas siguen estando ahí, y las sigue usando como tal. A nadie nos piden el carnet de identidad al llegar al borde con Torremolinos. Entonces, bueno, pero se plantea, pues,
como nos hemos quedado sin ciudad, hay una operación de hacerlo allí, una operación muy agresiva, en la única zona de territorio más o menos virgen, más o menos natural, ¿no?, que le queda a la costa. Se plantea de esa manera. Esto da todas las trechas del mundo, surge la opción luego del parque, con el plan metropolitano, ¿no? Y van apareciendo y se van sucediendo cosas en unas circunstancias en las que los proyectos no encontraban su viabilidad económica ni su viabilidad urbanística legal definitiva, ¿no? Y ahora pues estamos en que ahí había previsto un gran parque y hay previsto una academia, ¿no?, de fútbol. De academia de fútbol. Pero ya veremos. A mí es que me resulta una situación un poco chocante, ¿no? Cuando yo quiero montar mi estudio, pues cojo y me busco mi dinero y me alquilo mi estudio. Pero claro, si quiero encontrar una academia de fútbol, pues me dirijo al alcalde de una ciudad y da igual que sea esta, que sea cualquier otra. Aquí yo creo que vuelvo al mismo, que esto que pasa en todos lados. Y entonces me buscan 1 millón de metros cuadrados. Supongo que las cosas no tienen otra manera de hacerlas, o creo que sí, pero vamos, es una situación... De entrada es como se ha hecho. De entrada es como se ha hecho, ¿no? O sea, a nosotros le estamos preparando la inversión, que por otro lado, yo recuerdo ahora que me hacen la pregunta, ya no sé hace cuántos años, las obras de Reyjanal podrán empezar dentro de 3 meses mismo, y venía en el periódico una foto de la máquina haciendo un sondeo. Y claro, dice, están engañando al ciudadano. Mire usted, no pueden empezar, no hay ni un planeamiento aprobado, no existe un proyecto aprobado, no existe unas obras concursadas. Dice, y ahí lo que hay es una máquina que en el mejor de los casos está haciendo un ensayo de cómo es el terreno. O sea, no están, y esa noticia se la daba el periódico, como porque alguien lo decía. Hay un poco de ceremonia de la confusión. Ceremonia de la confusión, voy a quedar con eso para dar pie a un titular simplemente, ¿no? Baños del Carmen. Bueno, pues ese es el proyecto que todos quisiéramos, pues no se acaba nunca. Pues es también de las cosas raras y yo, permíteme que vuelva a ir a la clave económica. Vamos a ver, ahí hay una realidad urbana que hay que arreglar. O sea, hay unos Baños del Carmen que todos nos resultan maravillosos, incluso con ese aspecto a malecón de La Habana Vieja, ¿no? Por la decadencia. Por la decadencia, sí, sí. Hay ciudades italianas que la restauración tiene la teoría, dice que lo que se trata es de que esto no se caiga, o sea, que mantenga cierto aspecto de decadencia. O sea, no tiene que esto quedar ahora de plástico nuevo. En Lisboa se lleva mucho, ¿no? Se lleva, sí, y vamos a ver, pero esto tiene toda una ciencia mantenerlo, ¿no? Sin duda yo creo que nos sentiríamos un poco defraudados si los Baños del Carmen de buena primera se convirtieran en una especie de franquicia, de franquicia de plásticos, rótulos y demás, ¿no? Yo creo que tiene ese punto de que el agua te salpica, de que está la piedra rota. Bueno, rota. Hay ciertas rotas que quedan mejor que cuando estaban hechas, ¿no? O sea, tiene su punto. Pero bueno, también hay una realidad, que es que, y ahora está un poquito menos, ¿no?, pero que entró en unos niveles de decadencia altísimos. Que había un proyecto también hecho en los momentos de abundancia y con unos criterios de seguridad excesivos, ¿no? De la posibilidad de que una ola muy grande, esto es como las cosas los ingenieros de camino, no te pegue un olazo y se lleve esto para adelante. Pero hay un momento en el que tienes que pararte a pensar si es más barato reponer, si la ola que puede venir en 500 años y se lleva esto por delante, si es más barato reponerlo que defenderse contra la ola. Claro. Pero teníamos el caso que teníamos un proyecto muy caro. Y cuando ya por fin parecía que teníamos el proyecto muy caro, nos cogió la crisis y esto se fue al traste. En esa situación ahora pues surgen las operaciones de nuevo cuño. Y entonces el promotor, que había mantenido esta situación hasta ahora, pues plantea una operación comercial que no termina de explicar muy bien y que ahora como profesional pues yo reivindico para mis promotores. Porque mire usted, si el hotel no está vinculado a la promoción, pues es simplemente para sacar fondos para hacer la actuación, ¿no? Pues ¿por qué tiene que ser el hotel? ¿Por qué no puede ser un aumento de edificabilidad, la posibilidad de construir casas en lo alto de un monte? Y además vemos que la zona en sí es que no es tan amplia. Es decir, los Baños del Carmen, que lo tenemos quizá mitificado por aquello de la nostalgia, las antiguas generaciones que allí disfrutaron y demás,
pero estamos hablando de escasos metros cuadrados, amplios, sí, pero escasos metros cuadrados en cuanto a proyectos. Sí, bueno, lo que pasa es que luego si coges hacia el lado de lo ¿no? eucaliptal, de las pistas deportivas, sí, la verdad que la superficie es una superficie importante y muy interesante. Pero no es arraijanal, para que no entendamos. No es arraijanal, por supuesto. Es decir, no es arraijanal, pero es una superficie importante, interesante y donde se pueden hacer muchas cosas. Y se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer bien. Lo que pasa es que aquí también hemos entrado, y ahora ya no es esto ni es arraijanal, sino que es en general, hemos entrado en una perversión del modelo socioeconómico del país horroroso. Vamos a ver, a nadie se nos ocurriría plantear la construcción de las carreteras, de las autovías, financiándolas con la construcción de las áreas de servicio. Por las carreteras se hacen porque se tienen que hacer y las áreas de servicio pues luego se ponen porque se tienen que poner y evidentemente dan cierta rentabilidad, pero no es la rentabilidad, o sea, las áreas de servicio. Una operación como esa se tiene que hacer porque se tiene que hacer, se paga con los impuestos que pagamos todos y no se puede financiar vendiendo sardinas en el chiringuito que pongamos, que es a fin de cuentas, digamos, el esquema mental de la operación. Tendrá que ser económicamente adecuada a los tiempos y a lo que se necesita allí. Y la operación inicial, el proyecto inicial posiblemente no lo era, seguro que no lo era, ¿no? Pero de ahí a decir, esto no se arregla si no conseguimos poner un hotel y un chiringuito que consiga pagar la obra, es que nosotros mismos nos estamos poniendo... Hablamos lo de las plusvalías del Guadalmedina, ¿no? Hablábamos de la plusvalía del Guadalmedina. Muy complicado pagar ciertas operaciones con plusvalías urbanísticas. Y sobre todo además te inducen a diseños de ciudad que no están justificados desde la propia lógica de la ciudad, sino solamente desde la lógica económica de hacer esa operación en ese momento. Un discurso duro, ¿eh? Si empezamos a analizarlo duro, porque ya a partir de ahí empezamos a ver visiones en la ciudad en las que recuperar parte de la impronta que se ha perdido por ese modelo prácticamente es insalvable. El problema de la ciudad es que muchas veces que tiene mala solución. Vamos a ver, las ciudades se planean porque necesitan mucho tiempo para ponerse en marcha, porque de esa manera se puede acertar. Es cierto que al planear con mucho tiempo también las condiciones cambian, ¿no? Pero también porque una vez que haces las cosas y aciertas o metes la pata, tienen difícil solución. Bueno, pues vamos a hablar de algo que podemos acertar. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo, ¿eh? Porque de momento, claro, es que estamos hablando de muchos aspectos en los que sí estamos, digamos, encorsetados, pero vamos a saltar de los baños del Carmen, con esa decadencia antigua del camping, del balneario que han ido viendo en estas imágenes, el eucaliptal que lo tienen ahí, en definitiva el abandono, que es la situación actual que no encontramos, salvo el quehacer diario que hacen los que regentan el balneario, por balneario merendero, ¿no? Sí. Porque el balneario antiguo hoy en día... El restaurante que hay allí. Eso es. Por tener también su nicho de mercado y su explotación lícita y hostelera. Pero nos vamos a ir hasta Campamento Benítez, que ahí hay una oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Ahí hay espacio, ahí no hay tantas condicionantes. Bueno, ahí las cosas se han hecho como se han hecho. Es decir, ahí ha habido un poco de inversión del proceso, ¿no? Porque casi se arranca. Ahí está el campamento. Sí, efectivamente. Aquí hay sitios, bueno, pues se hace un plan especial que se hace cuando se están haciendo las obras. Y a su vez, ¿cuáles son las obras? Pues las del plan especial porque ya se las estaban hechas, ¿no? Pero sí, ahí de verdad, lo que sí hay una gran oportunidad que es que vamos a recuperar un espacio para la ciudad. O sea, quizás en algún momento se tenga que hacer lo que se hizo en su día, pero cambiando ahora el objeto. En su día se hizo un concurso para un museo del transporte. Posiblemente ese fue el canto del cisne de las locuras de la arquitectura de marca, de las grandes obras faraónicas que luego no sabías exactamente cómo se iban a poner en marcha. Pero sí se fue a la idea del concurso y a la idea de reflexionar sobre qué es lo que había ahí. Y eso es positivo, y eso es participación. Y se puede hacer una participación ciudadana, o sea, con el concurso, con los proyectos, con un primer filtro que elimina las cosas que son inviables desde el punto de vista técnico, y dentro de que ya, bueno, pues ya sabemos entre las que podemos elegir, pues ahora
de manera democrática, pues decidimos cómo queremos el cuarto de baño, ¿no? No está mal, ¿no? Bueno, aquí ha ido actuando la gerencia, pues para ponerlo en marcha, el ayuntamiento, y, bueno, y ha hecho lo que buenamente ha querido. Tendremos que ir y verlo. Pero en cualquier caso, lo que sí es importante es que la ciudad tenía ahí un espacio que estaba perdido y que ahora tenemos un espacio que pasaremos a disfrutar, y eso siempre está bien. ¿Y qué sería ahí? ¿Qué tendría ahí una ubicación ideal? Yo creo que el tema del parque no está mal. Es decir, que lo que vamos a ver, lo que sí es que vamos también a ser racionales. Los parques necesitan de ciertos equipamientos complementarios. Usted no va, ninguno de nosotros nos subimos al monte, bueno, o muy pocos de nosotros los se senderistas suben. sí, ¿no? Bueno, pero los senderistas, o al principio o al final de la trayectoria, terminan en un merendero. Porque al final tienes que reponer la cantimplora, ¿no? Es decir, que hay ciertos equipamientos que no son incompatibles con la zona verde. Y no es privatizar la zona verde, es que yo necesito que venga el bote del agua de habituallamiento, ¿no? O sea, esto no es privatizar la zona verde. Privatizar la zona verde es otra cosa. Entonces, ahí, pues yo creo que un parque tiene entidad importante, se ha usado como parque, pues no está mal. Ahora, posiblemente habría que dotarlo de ciertos equipamientos complementarios para que fuera un poco más agradable, más interesante, incitara más a ir, y no solo, de la manera que nos estamos planteando, el único uso que como camping, como parque que tiene, es ir allí a hacer la merendola de la barbacoa. Bueno, pues mira, incluso para hacer solo la merendola de la barbacoa no es mala cosa que haya un pequeño campo de tierra para jugar al fútbol, a lo mejor si quieren, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un pequeño equipamiento, y si hay eso, pues no está mal que haya unos servicios, y si al final hay al lado un pequeño merendero que ocupa una pequeña zona donde puedo comprar 4 cosas, pues tampoco el asunto no es tan grave. Pero al final la idea del parque se discutía en su día metropolitano o periurbano, es simplemente una discusión de quién paga el mantenimiento. Aquí se planteó en la ciudad, es que esto es la locura de esta ciudad, es que un parque periurbano, no me acuerdo ya cuál era, es que un parque periurbano tendrá los árboles más grandes y serán, mire usted, esto es como el cuarto de baño. Los azulejos son según el dinero que usted se quiera gastar. Da igual que el azulejo sea de tu casa o de la mía, es el dinero que tú estés dispuesto a gastártelo o al mío. Ahora, la diferencia está que si en tu casa los pagas tú y si es en la mía los pago yo. Entonces, y aquí estaba la diferencia del parque periurbano y el metropolitano. Sí, tenemos muy cerca de los estudios, Procono Televisión, un parque periurbano como el de la Virreina, ¿no? Y al final bueno, pues no tenemos nada, ¿no? Pues le toca pagar al ayuntamiento. Y si es metropolitano, le toca pagar a la Junta. Y esa era la discusión. Es decir, no engañemos que los árboles iban a crecer más porque fueran de la Junta. No sé, lo mismo se ponían en huelga, ¿no? Entonces, los árboles son, y además llegan al parque según tú los pagues. En la ciudad siempre hablamos, la llegada de la universidad supuso un revulsivo y esto fue evolucionando. Ahora ya una década de escuela de arquitectura. ¿Esto quizás pueda suponer ya una simiente de una proyección futura? ¿Puede cambiar la ciudad el hecho de que haya un ambiente de escuela de arquitectura? Sí. Sí, es cierto que también la crisis está condicionando todo, incluso esto. Además, yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura, doy clases de estructura. En general, las ciudades que tienen escuela de arquitectura, cuando llegas a ellas, notas una arquitectura de mejor calidad. Ahora nos gustará la arquitectura moderna o no nos gustará, pero incluso la arquitectura moderna que se hace es una arquitectura de más calidad. Bueno, pues porque hay una vida intelectual en torno a esto mucho más cercana, hay más debate, está más próximo el debate, por un montón de motivos que no he terminado de analizar, pero la realidad es que sí. También es cierto que en los años de crisis en los que estamos, los alumnos están entrando en una degeneración, ¿no? Le falta el pulso para terminar, nos está costando trabajo que salga. Es normal, yo lo hablo con ellos y dicen, pero sí, es que cómo están las cosas. Nos está pasando a los que estamos ya en la calle y no terminan de salir, y quizás ese pulso, el descorche, ¿no? Ese descorche, esa traducción de toda esa innovación que se aprende muchas veces en las escuelas con más libertad, ¿no? Pues tarde un poco. En otras ciudades, y más que en otras ciudades, en otros momentos
económicos, seguramente lo estaríamos viendo, pero es que ahora es que no tenemos obras para ver el resultado de eso, claro, ¿no? Que no hay obras. ¿Es frustrante ese proceso dentro de la escuela? Bueno, yo creo que con 20 y tantos años, si se frustran es... se les espabila, hombre, no se debe frustrar. Es cierto que, bueno, pues que se hacen... Vamos a ver, que cuando no tienes... que cuando tú sales de la escuela, o cuando tú tienes perspectivas de salir de la escuela, por ejemplo, en el año 2000, donde pensabas que salías y que ya mañana te estaban esperando para hacer un proyecto, porque tenías un tío que era constructor, o el otro que era promotor, o lo que sea, pues tú estabas saliendo y tu preocupación era salir porque ibas a hacer la arquitectura que querías hacer, la ibas a hacer en la calle y además ibas a ganar un montón de dinero. O ibas a ganar dinero. Luego no hemos ganado dinero tanto y lo que hemos facturado se ha repartido entre mucha gente que trabajaba con nosotros. Pero cuando tú estás en una situación donde todo eso no pasa, cuando tú estás en una situación en la que todo eso no pasa, pues cuando surgen otras oportunidades, tengo una beca para irme a Corea. Tengo muchos alumnos que pregunto, ¿y este año dónde están? ¿A Corea? Sí, bueno, la Universidad de Málaga tiene muy buenas relaciones con la de Seúl, creo que es. Oye, pues maravilloso, pues a Corea. Pero es que cuando dice, bueno, pues el año que viene lo encuentro, dice, no, es que se ha ido a Chile, que ya no sé por qué, pero también parece ser que estamos allí. Bueno, pues al final te planteas otras cuestiones vitales. No creo que sea malo. O sea, lo que es malo es perder la esperanza, que es lo que no se puede hacer con 20... Yo te he dicho antes 25 años, que va, 22, 23 años pueden ser estos muchachos. Yo estoy seguro, y ustedes también, que dentro de 10 años, cuando la escuela tenga otros 10 años más, vamos a tener otra ciudad, seguro, pero además vamos a tener otro enfoque, porque va a haber muchos más profesionales. Esto es como el municipio que cultiva olivo, pues evidentemente tiene que tener una almazara y tiene producción de aceite, ¿no? Hombre, y va a tener también una cosa buena. Lo que pasa es que en la universidad, sea la Escuela de Arquitectura o sea cualquier otra facultad, necesitan de un cierto pozo, que es que se produce una labor investigadora. Claro. Ahora mismo no hay alumnos para entrar en esa labor investigadora, los profesores estamos intentando terminar nuestras tesis, porque tampoco había una tradición, muchos de ellos. Cuando tú esto ya vas cogiendo tiempo, dentro de 10 años, cuando dices, hay profesores, hay proyectos de investigación, muchos de ellos se hacen sobre temas urbanos y muchas de esas preguntas que hoy no hemos hecho aquí, de alguna manera ya han sido contestadas con trabajos de investigación rigurosos que nos aportan mayores criterios o mejores criterios que los que podamos tener ahora. Lo que habrá que ver, y esto ya a la audiencia, al decano del Colegio de Arquitectos, es si alguno de los proyectos que hemos dicho siguen todavía siendo proyectos, y eso sería penoso. Bueno, yo siempre cuento una idea, esto puede ser, ¿verdad? Yo hace muchos años, ¿no? Hace muchos años me invitaron a pasar unas navidades en Suiza, y me fui. Y yo colaboraba entonces con la Federación de Asociaciones de Vecinos, UNIDA. Y me dijeron, oye, ¿cómo hacen ¿por qué hay que no aprovechar estas navidades y miras cómo va el tema del plan del puerto, ¿no? Mira tú lo que haces. Bueno, pues hice una especie de cronograma de lo que había ido pasando y aquello era eterno. Y siempre se iba a acabar el puerto en 2 años y aquello no se acababa nunca. Hace 4 años, digo porque me lo preguntó una persona que ahora es concejal, ¿no? Dice, Antonio, ¿y el plan del puerto? Digo, y entonces me referí. Digo, cuando yo hice esto y ya me pareció que era eterno, fue hace muchos años. Después de eso, a mí me ha dado tiempo a pelearme con la novia que me invitó a Suiza, a echarme otra, a casarme y tener un hijo que ya tiene 5 años. Dice, mira, aquí la ciudad se puede hacer, lamentablemente, o le ponemos un poco de solución, o la ciudad se puede hacer eterna. Los espectadores veteranos han escuchado precisamente sobre el puerto una frase de un servidor de el puerto se va a terminar ya, y un ya en Málaga son 47 años, más o menos. Sí, yo te diría, yo siempre hago la reflexión que es, dice, en Málaga está mucho de, te llamo para tomar un café, sí. Que no quiere decir que te vayan a llamar, quiere decir que si te encuentro,
pues tomaremos el café. Pues otra cosa. Otra cosa. Pues esto viene a ser así, ¿no? Dice, oye, tomamos un café, vamos a terminar el puerto, pues como tomamos un café, pues ya lo haremos algún día de esto. Bueno, está bien que al final del programa llegue el sentido del humor, que no ha faltado, y sobre todo la crítica constructiva en todo el programa de hoy, porque hace falta tomárselo con dosis de sabiduría. Pero especialmente, y han escuchado ustedes declaraciones, a mi juicio, duras, o realistas, pero duras, de un diagnóstico de ciertos puntos de la ciudad, prácticamente algunos relevantes y otros cogidos al azar por aquello de la actualidad. No son tan relevantes, pero son actuales. Así que vamos a intentar entre todos conocer la ciudad en profundidad y ayudarla a la construcción crítica, que eso es lo vital para que un ciudadano como tal pueda emplear esta palabra en sociedad, ciudadano, que ahí hay una parte fundamental. Cada uno de ustedes se representa a sí mismo. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. A vosotros por haber invitado. Y gracias al colegio por esa labor que hace constante de formarnos, en definitiva, aunque no seamos arquitectos. Es que es parte de nuestra obligación social y por eso existen los colegios. Muchas gracias. A ti. A todos ustedes, les emplazo el viernes que viene a las 7:30 en Objetivo Málaga.